Bueno, pues gracias a todos los que habéis aguantado hasta este momento, muy meritorio. Esta es la mejor mesa básicamente porque es la última. Eh, como sabéis es la mesa sobre salud mental. Entonces contamos con unos perfiles creo que muy interesantes para abordar la salud mental, que también puede ser una forma de introducir un tema que ha sido ya tratado porque, como veremos, es transversal y ha sido abordado en mesas anteriores como la de vivienda o la generación de cristal. Presentaré brevemente a los ponentes. Por una parte tenemos a Jorge Freire, filósofo, escritor, que ha ganado diversos premios de ensayo y también ha publicado distintos libros. Por ejemplo, el último suyo se llama Los extrañados, un título que tiene bastante que ver con quizás la salud mental y las nuevas generaciones. Y bueno, escribe en distintos medios como ABC y The Objective. Por otra parte tenemos a Mónica Ejido, que es fisioterapeuta, especializada en tratamiento activo del dolor crónico, también estudiante de neurociencia y, sobre todo, en este caso, también nos va a hablar de la cultura porque combina estas facetas con sus proyectos de fotografía, entre los cuales destaca uno del que seguro nos comentará cositas, como es el de FOMO, Fear of Missing Out, que habla sobre la repercusión del estrés y la ansiedad mantenidas en el tiempo y cómo afecta esto a nuestra salud física y mental. También tiene otros proyectos como Siete Sentidos y está muy al día de publicaciones científicas y su difusión a través de la cultura. Y finalmente, y no por ello menos importante, tenemos a Inés Bárcenas, que es psicóloga general, sanitaria, también psicoterapeuta, es docente universitaria, divulgadora, lleva más de 10 años atendiendo a personas en consulta y bueno, tiene un enfoque muy centrado en el respeto, en el trato personal y humano en la relación con sus pacientes, y en 2018 fundó la asociación Necesito Terapia, organización orientada a ofrecer servicios de psicología a diferentes colectivos vulnerables que ha presidido durante 6 años. Como básicamente esta mesa, igual que el resto, trata de centrarse en cuestiones generacionales, morales, transversales, yo voy a dar algunos datos aburridos simplemente por hacer un pequeño diagnóstico para permitirles a ellos que se centren en lo que nos importa, que son la reflexión y las ideas. Una definición muy conocida de qué es la salud, por hablar antes de eso que de la salud mental, el estado completo de bienestar físico y mental, y de ahí derivaría que la salud mental se entienda como un bienestar emocional, psicológico y social de una persona. Claro, esto implica que no estamos hablando simplemente de la ausencia de enfermedad, ¿no? Una visión clásica de como no estás enfermo, estás sano, no. En términos del ambiente en el que nos relacionamos, la comunidad en la que vivimos, los proyectos vitales que tenemos y cómo gestionamos esa proyección y relación en comunidad, eso también afecta a la salud social, y la salud social es una parte muy importante de la salud mental. Entonces, tenemos la suerte de que desde diferentes ámbitos nos gustaría abordar la salud mental, desde la psicología, con Inés, desde la filosofía, antropología, con Jorge, y desde la cultura, con Mónica. Algunos datos que no por ser ya conocidos son menos relevantes y por respeto a la situación que viven muchas personas, me gustaría mencionar. Decir que el suicidio es la tercera causa de defunción en las personas de 15 a 29 años a nivel mundial, que el 70% de los trastornos mentales comienzan en la infancia y la adolescencia, que en 2024 el 52% de jóvenes de entre 15 y 29 años en España manifestaron un estado moderado o grave de ansiedad y el 20% de sintomatología grave, y que también el 18,4% de jóvenes el año pasado entre 15 y 29 años presenta un estado alto de anomia, es decir, de una valoración baja de la cohesión social. Asistimos, por tanto, a una representación, quizás en algunos aspectos estereotipada, pero con algunas causas certeras que hemos de abordar, de una generación que se siente desconectada o poco cohesionada, aunque esté hiperconectada a través de los medios digitales. Una generación que siente la soledad, quizás de una forma mucho más presente por la posibilidad potencial de conexión con todas las generaciones que le han precedido antes. Y como se ha mencionado en otras mesas, y como ha mencionado antes Pedro Herrero, también una generación que, justo por estar cerca de la generación que, digamos, lo ha tenido todo hasta el 2008, de esa España feliz, quizás ha tenido una fractura de expectativas mucho más notable que otras generaciones que veían un camino por construir.
Entonces, a partir de aquí simplemente daré la palabra a nuestros ponentes y vamos a comenzar con Mónica Ejido. Bueno, espero que este minuto haya sido un poco incómodo para todos, que era un poco la idea. Yo vengo del mundo de la cultura, pero también de la sanidad, y una cosa que vemos en consulta, muchos sanitarios, es que la gente joven, pero también gente de nuestra generación, yo pertenezco a la generación millennial, estamos acostumbrados a estar constantemente bajo cualquier tipo de estímulo, ¿no? Y una cosa que nos cuesta mucho, ¿no?, es enfrentarnos al silencio, al cero movimiento, al no estar escuchando o viendo algo, ¿no?, consumiendo cualquier tipo de contenido o haciendo o sintiéndonos de alguna manera como productivos, ¿no? Entonces, bueno, a través de mis proyectos artísticos, con este que mencionaba, por ejemplo, Manuel, yo reclamo mucho la necesidad de parar, de tomar conciencia, ¿no? Yo vengo del mundo de la sanidad, de la fisioterapia, pero también de la neurociencia del cuerpo, neurociencia interoceptiva. Entonces, la anterior charla sobre vivienda, mi compañera intentó hablar un poco sobre qué era el sistema nervioso autónomo y voy a intentar hacer un repaso para que entendamos cosas muy, muy básicas, porque mi objetivo con el arte y la divulgación es llevar cuestiones como muy técnicas a un público general, ¿vale? El sistema nervioso autónomo se divide en dos sistemas, sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿vale? Imaginaos esto como una especie de balanza, ¿vale? El sistema nervioso simpático también es llamado como sistema de alerta y estrés, y por otro lado tenemos el parasimpático, que es sistema de descanso, de reposo, ¿vale? Estos dos sistemas funcionan como una especie de báscula, de balanza, ¿vale? Y este sistema nervioso autónomo sí funciona exactamente igual que hace miles y miles de años. Es decir, antes, cuando estábamos imaginaos en la selva y de repente alguien venía a atacarnos o venía a comernos un león, se activaba ese sistema nervioso simpático y desencadenaba pues, un aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, aumento del tono muscular para que tú pudieras correr o luchar o lo que fuera, ¿no? Por supuesto, liberación de ese cortisol en sangre, que ahora está también un poco demonizado, pero lo hablaremos, ¿no? Para que tú te pudieras preparar para ese estado de supervivencia. En cuanto tú estabas en un estado de seguridad, esto volvía a bajar y tu sistema parasimpático volvía a activarse, ¿vale? Este sistema parasimpático se encarga, entre otras cosas, de nuestro proceso de descanso, es decir, del sueño, de la reparación, del sistema digestivo, de todos los procesos digestivos, ¿vale? Y también, por supuesto, del tono muscular, de volver a conseguir esa relajación o tono muscular. Entonces, vamos a ponernos en contexto cómo vivimos hoy en día y por qué hay muchísimos de los síntomas que seguro que menciono ahora y os van a sonar muchísimo. Bruxismo, dolor muscular, colon irritable, patologías digestivas, estreñimiento, gases, hinchazón, dolor abdominal, problemas en el sueño, insomnio, pesadillas, sensación de cansancio, fatiga. Probablemente al 90% de los que estamos aquí nos suene por dónde van los tiros. Entonces, a mí me gusta contar esto porque el contexto ha cambiado totalmente a cómo era hace miles de años. Entonces, hace miles de años, cuando íbamos a comer, íbamos a comer. Es decir, me sentaba, veía mi comida, a lo mejor la olía, incluso la cocinaba, es decir, mi cuerpo se iba preparando para ese momento que supuestamente era descanso. Ahora, como necesitamos sentirnos constantemente productivos y sentir que estamos aprovechando cada puñetero minuto de nuestra vida, tengo que comer de pie a la vez que estoy esperando una llamada de mi jefe y enviando un email para pedir cita para el veterinario o para el pediatra. Ahí tu sistema parasimpático, olvídate, no se va a activar porque estás en un estado de alerta constante. Entonces, el problema no está en tu sistema digestivo. El problema es cómo tu vida
y tu estilo de vida y tu necesidad de estar constantemente haciendo y produciendo hace que no funcionemos como tenemos que funcionar. Nos atiborramos a pastillas para dormir, yo soy fisio, ¿eh? A depender de un fisio, a depender de la farmacología, cuando a lo mejor tenemos que parar y entender, ¿no? Se ha mencionado en la anterior mesa de cómo funcionamos y que somos un ser humano y cómo es el funcionamiento innato que tiene un cuerpo. Entonces, esto así como un poco por encima, ¿no? Voy a tirarle de momento la pelota a mis compañeros para que continúen, pero bueno, para que más o menos os situéis también de qué palo intento yo divulgar. Genial. Jorge. Bueno, antes que nada, Manuel, queridos amigos, Pablo, Alma, amigos de Reformismo, gracias por invitarme eh, a este conciliábulo de jóvenes. Es algo que me conmueve, sobre todo porque este año cumplo 40 castañas, con lo cual no entiendo muy bien por qué me habéis traído aquí, pero bueno, venís a confirmar esta intuición una vez más de que la juventud es un concepto elástico y de que se prolonga hasta la primera revisión de próstata. Eh, Voy a empezar, si me permitís, haciendo un poco de guerra y negando la mayor, es decir, negando esto que hemos venido a llamar la salud mental. No digo que no exista, pero sí, merced a su uso, a su sobrepolitización de los últimos tiempos, por lo menos cribarlo un poco, ¿no? Me has dicho que lo tome desde la filosofía, creo que también convendría tomarlo con un poco de filosofía, no solo desde la filosofía. Cuando me contactaste, Manuel, y me hablaste de este tema, me acordé de... En fin, yo creo que entre personas civilizadas, creo que siempre es de rigor acordarse de las personas que ya no están con nosotros, ¿no? Y entonces yo me acordé de un político infelizmente caído en desgracia que hace unos meses o hace un año y pico, no me acuerdo, dijo en una entrevista, en una celebérrima entrevista, que él había capitaneado la cruzada de la salud mental. Y el caso es que en ese momento me vino a la cabeza un episodio histórico casi legendario que es la cruzada de los niños, sobre todo porque a este político se le solía decir que tenía cara de niño, que tenía una cara aniñada. Hablo de él en pasado, no porque se haya ido al otro barrio, sino porque ya no está en primera línea, ¿no? Y el caso es que se me ocurrió acuñar un sintagma en prensa que era la cruzada de los niños aplicada a esto. Para quien no lo sepa, la Cruzada de los Niños fue un episodio del siglo XIII en el que se supone unos cuantos niños trataron de recorrer miles de kilómetros para conquistar Tierra Santa, pero la cosa acabó como el Rosario de la Aurora porque acabaron siendo vendidos como esclavos en Alejandría, ¿no? Bueno, por lo visto, esta historia está mal interpretada por culpa de un error de traducción, porque cuando se escribían los textos pueri, que en latín significan niños, en realidad se aludía a otro uso que tenía esa palabra pueri y era vagabundos. Por lo visto se llamaba así a aquellos atorrantes que iban pidiendo limosna y que en ocasiones también predicaban. Es decir, que esa famosa cruzada de los niños fue pues, una cruzada formada por un batallón de vagabundos que eventualmente acabó en Tierra Santa y luego fueron vendidos como esclavos. De tal suerte que quizá la cruzada de los niños que yo había atribuido a este político, quizá no era tanto una cruzada de los niños como una cruzada infantil. Y eso es lo que yo creo que ha pasado con la salud mental. Entre otras cosas, que se haya trivializado hasta este punto, precisamente al politizarse, ha hecho que la salud mental se ha desdibujado al punto de que si todo es salud mental, nada lo es. Es decir, nosotros durante mucho tiempo hemos criticado que la perversa autoayuda cargaba sobre nuestros hombros problemas más o menos sistémicos, generalizados, sobre tus hombros individuales y te hacías responsable de tu suerte, de tu ventura, como si todo dependiera de ti. Ahora es todo lo contrario. Ahora de repente ha habido un pendulazo en el que se dice que todos nuestros problemas se deben a un malestar. Lo cual es algo, cuando menos, vago, difuso, vaporoso, porque evidentemente si todo se debe a un malestar, es como si tú me dices que el Taj Mahal es un edificio. Hombre, sí, estamos de acuerdo, pero es que malestares y malestares hay muchos, ¿no? Y efectivamente ha habido una corriente, no sé si llamarla psicologicista, que nos dice que nuestro malestar compartido podría tomar cuerpo en eso que se viene a llamar, a falta de una expresión mejor, salud mental. Y sobre todo que ese malestar viene provocado por un sistema productivo tan sumamente deleterio que hasta que no caiga ese sistema productivo nosotros no nos curaremos, ¿no? Eso lo han dicho dos célebres psiquiatras que además están adheridos a un partido y lo dijeron en un libro bastante exitoso, ¿no? Esa nueva autoayuda es realmente perversa, porque lo que te está diciendo es que tú no puedes hacer nada. Sobre todo te está diciendo que esa gran gavilla de sinsabores que nos atenaza a todos, que pueden ser de índole espiritual, pueden ser de índole químico, pueden ser de cualquier otro tipo, se puede sintetizar o incluso que se puede solucionar poniendo funcionarios y poniendo psicólogos que de alguna forma nos resuelvan la papeleta, ¿no? Bueno, yo creo que eso es realmente peligroso y creo que convendría por lo menos darle una vuelta y tomárnoslo en serio, ¿no? Entonces, yo la verdad es que me llama mucho la atención que precisamente hablando de este político, formaba parte de una agrupación que había llegado a la política precisamente con el pretexto de sanear la política y al final acabó politizando la salud y sobre todo la salud mental, ¿no? Con lo cual creo que ya que estamos aquí reunidos podremos darle una vuelta a eso, ¿no? Y sobre todo, creo, se ha hablado en la mesa anterior
que precisamente si la salud mental, ya que estamos tratando la salud mental y los jóvenes, quizá convendría también que bueno, le diéramos una vuelta a esa supuesta debilidad que ya ha sido bastante refutada en esa mesa de estos jóvenes. Si me permitís el juego de palabras, precisamente este político y toda su generación hace 10 años nos persuadió de que lo que teníamos que hacer era combatir a la casta y ahora quizá lo que tenemos que hacer es tener casta, que no es exactamente lo mismo. En el lenguaje taurómaco se suele decir que la tienta es, bueno, no se suele decir, o sea, la tienta es una operación en función de la cual se mide la bravura de las reses. Y precisamente esta generación de cristales, Snowflake, etcétera, de la que se ha hablado ahora, ha tenido su tentadero, ha tenido su, bueno, en fin, se le ha marcado a hierro, no solo hace unos meses con la famosa riada, donde demostró efectivamente su entereza moral y su fibra moral, etcétera, etcétera, sino, bueno, pues en el hecho de que se ha criado a los pechos de 2 crisis consecutivas. Con lo cual, quizá convendría, para empezar, con esta generación, dejar de sepultarla bajo esos tópicos con los que se suele disfrazar, ¿no? Y yo creo que mejor me voy a detener aquí. Gracias. Inés. Bueno, yo no puedo estar en el fondo como psicóloga más de acuerdo en que estamos llamándole a todo salud mental y que hasta el punto de que muchas veces ya estamos, ¿no? O sea, teniendo un debate bastante estanco acerca de salud mental. Creo que es muy importante, ¿no? Tener, ¿no? O sea, y apreciar lo que son las enfermedades mentales, lo que es la vulnerabilidad humana. Pero yo lo que observo, sobre todo en redes sociales, es que cada vez tenemos pues, eso, un debate bastante superficial, ¿no? Con muchísimos reels de ansiedad, de poner límites, de cómo detectar personas tóxicas. La compañera antes hablaba, ¿no? Como que así ya tenemos que estar súper preparados para no sufrir en ningún tipo de relación. Yo misma, ¿no? He asistido a como algunos amigos, uno en concreto, ¿no? Que siempre lo metieron en mis charlas, ha ido a terapia y ha decidido romper con todos los amigos porque consideraba que eran relaciones tóxicas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Acerca de en el fondo dónde estamos poniendo a los psicólogos y según a qué psicólogos, ¿no? Porque a veces estamos casi usurpando, ¿no? el lugar de los sacerdotes casi y bueno, creo que es importante entender que la salud mental es algo que tiene mucho de antropológico, de filosófico. Yo estoy especializada en logoterapia, que es para aquellos que no, entre otras cosas, ¿vale? Pero para aquellos que no estéis familiarizados, es una psicoterapia que busca acompañar a las personas a articular el sentido de sus vidas. La formuló Viktor Frankl, superviviente de los campos de concentración, que seguro que le conocéis por El hombre en busca de sentido, ¿no? Su cerebro. Antes habéis mencionado bueno, unos datos que para mí son muy preocupantes y que son reales y que tenemos que tomar bueno, con el peso necesario, ¿no? O sea, el suicidio, como tú dices, es la primera causa de muerte no accidental en gente joven. Oye, algo que a mí también, por ejemplo, me preocupa y me toca muy, muy de lleno en el ámbito profesional es que España está a la cabeza europea y casi mundial en consumo de psicofármacos, ¿no? O sea, esto creo que refleja mucho la manera en la que nos relacionamos con el dolor y con el sufrimiento. Hay un autor que a mí me encanta, que es Byung-Chul Han, que habla de la algofobia en uno de sus ensayos recientes en la sociedad paliativa, ¿no? Como esta fobia que tenemos a sufrir, a sentir sufrimiento, ¿no? Y creo que nos falta músculo para ello y que es bueno, ¿no? O sea, creo que la salud mental no está contrapuesta con estar sufriendo. Yo problematizo mucho con esta definición tan vacía, superficial de la OMS. Pero sí que asistimos, por ejemplo, a un aumento, y yo lo veo en consulta, pero creo que la consulta también es como un buen termómetro social de muchísimas más adicciones comportamentales, ¿no? A la pornografía, a la comida, a las compras. Y algo que también creo que es interesante mencionar, y es que, ¿sabéis que hay una cosa que se llama el efecto Flynn, que se estipula que desde el siglo XX cada 10 años hemos ido subiendo como a nivel poblacional una media de 3 puntos de CI. ¿Vale? Eso es el efecto Flynn. O sea, como que el CI estaba subiendo. Pues ahora se está empezando a observar que el CI está volviendo a bajar de nuevo, debido a bueno, pues lo mucho que delegamos el pensar muchas veces en la tecnología, debido a la saturación, ¿no? De información que hace que seamos incapaces de terminar un libro y reflexionar acerca de él, etc. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Y de nuevo, o sea, yo no creo que podamos reflexionar solo sobre los neurotransmisores, sobre cómo la dopamina, creo que
cuando los psicólogos hablamos, necesitamos hablar en términos filosóficos, antropológicos y sociológicos, y desde luego que eso, claro, tiene un efecto en el individuo y en la patología, ¿no?, que va a presentar. Yo creo que vivimos sumidos en la cultura del hedonismo y de la inmediatez. Como os decía, estamos todo el rato buscando ese núcleo accumbens, ¿no?, que es como la parte del cerebro que está en parte relacionada con la producción de dopamina. Estamos como ahí como las ratitas en el laboratorio, como los pellets, intentando, ¿no?, conseguir como una descarga de placer, y en cuanto se nos presenta algo que nos requiere de más tiempo, de más esfuerzo, muchas veces lo dejamos. Esto, por ejemplo, se ve reflejado, para mí un gusto, en la enorme tasa de divorcios que tenemos, ¿no?, o de rupturas sentimentales. De cuanto algo se pone difícil y duro, abandonamos. Y la inmediatez también es algo que genera muchísimos problemas, porque los procesos que más importan en la vida, ¿no?, como puede ser por la maternidad o la paternidad, las relaciones profundas de amistad, familiares, ¿no?, el aprendizaje profundo, requieren de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos encontramos, o yo me encuentro en consulta, que cuando las personas se enfrentan a estos procesos o procesos de enfermedad, muchas veces no tienen ese músculo, ¿no?, mental, emocional, espiritual para sostenerlo. Bueno, creo que Mónica también ha hablado de ello, ¿no?, el individualismo y la crisis de comunidad enorme que tenemos, ¿no? O sea, de hecho, en Reino Unido ya han hecho un ministerio de la soledad, porque habían observado que gran parte de la población adulta carecía de vínculos profundos y significativos, ¿no? Y la soledad a día de hoy sí que sabemos que implica un grandísimo riesgo, ya no solo para nuestra salud mental, ¿no?, sino física también. Creo que, y eso sí que lo veo muchísimo yo en consulta, tenemos muchísima presión, o sea, tenemos unas medidas de éxito absolutamente deformadas, ¿no?, y hemos puesto como el poder en el centro. Y esto lo que genera es lo que llamamos los psicólogos, ¿vale?, el burnout, pero yo lo que veo en consultas es gente cada vez más cansada, menos introspectiva. Para poneros un ejemplo, ¿no? O sea, un paciente que trabaja en un fondo, que trabaja muchísimo, que es súper exitoso y que no puede ir a casa de su madre enferma de cáncer porque tiene que estar trabajando, ¿no? Y se está literalmente perdiendo los últimos momentos de vida de su madre porque tiene que estar allí trabajando, ¿no? O sea, hasta esos puntos llegamos. Lo que tú has dicho, la desconexión con la naturaleza, ¿no?, y cómo ese parasimpático cada vez está más mermado, más deteriorado. Creo que estamos muy desnaturalizados de nosotros mismos ¿no?, y del entorno que nos rodea. Y por último, no sé si como consecuencia de todo esto o en paralelo, creo que hay una falta de espiritualidad y una falta de valores y de propósito reales y patentes. Y creo que el valor de la trascendencia en todo esto que llamamos salud mental, y es que, bueno, llámalo salud mental, llámalo, es fundamental, ¿no? O sea, el ser humano se engrandece y está verdaderamente sano cuando deja de mirarse obsesivamente el ombligo con esos reels, ¿no?, de autoayuda baratos en Instagram, y es cuando empieza a entregarse al otro, ya sea a un otro, a una causa, o cuando, como dice Frankl, ¿no?, es capaz de tolerar el sufrimiento con dignidad. Y por último, esta es como mi pequeña radiografía, sí que reivindico, ¿no?, que la salud mental deje de estar como presente, eso, que dejemos de considerar que cuidamos de nuestra salud mental una vez a la semana en las 4 paredes de la consulta, porque eso no es así, ¿no? Pues estoy harta de escuchar pacientes que dicen, no, es que mi marido tiene muchos problemas, ya le he dicho que tiene que ir al psicólogo. Bueno, creo que el problema de tu marido quizá tenga que tratarse sin un psicólogo, pero sobre todo en comunidad, y tenéis que hablar de ello, y es algo que tenemos que empezar a humanizarlo más, ¿vale? O sea, creo que este individualismo también está haciendo mucho daño a la manera en la que tratamos el sufrimiento humano. Em, ¿Le doy? Quiero retomar un poco el testigo de lo que acaba de decir Inés, analizando dos cuestiones muy brevemente. Que es, por un lado, nuestras nuevas relaciones que tenemos con el tiempo y con el paso del tiempo, y la atención. Entonces, por un lado, como sanitaria, como neurocientífica y como artista multidisciplinar, como he hecho con la primera pieza esta del silencio incómodo, yo normalmente lo que hago es crear piezas visuales, videoartes, piezas de perfo, que van un poco en la línea de lo que habéis visto, ¿vale? Son piezas muy estáticas, 30 minutos mínimo, casi ningún estímulo, es decir, enfrentarnos como a
todo lo contrario a lo que estamos como acostumbrados en el día a día. Entonces, con respecto a las nuevas relaciones con el tiempo, antes os he mencionado, ¿no?, esa necesidad que tenemos constante de estar produciendo, estar consumiendo, estar haciendo, ¿no? Hemos cambiado, no sé si conocéis cómo era o es la pirámide de Maslow, ¿vale? En el que la base de esa pirámide están las cuestiones básicas e inherentes al ser humano, que es, entre otras cosas, el descanso y la alimentación, ¿no? Chulhan menciona en muchos de sus libros, ¿no?, que parece que hemos relegado el tiempo de descanso a algo exclusivo, ¿no? Aquel que descansa, y bueno, con estos, por supuesto, discursos de ciertas personas, ¿no?, yados que se ha mencionado antes, ¿no?, de levántate a las 5 de la mañana y duerme poco. Corazón, no sabes el efecto que está teniendo sobre ti, llamémoslo, no sé, supervivencia natural, si esas personas se tienen que extinguir, pues adelante con todo, ¿no? Entonces, esta relación, ¿no?, de aprovechamiento del tiempo, creo que también desde los modelos empresariales, ¿no?, y de productivismo del modelo socioeconómico que es el capitalismo, nos han inculcado mucho nuestro modelo de educación de haz, 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 haz. O sea, en el modelo educacional que hemos tenido, yo soy del 94, ¿vale? Nuestra generación, no hay ningún momento en el que te hayas tenido tiempo de pararte a pensar hacia dónde vas y por qué. O sea, a mí me dijeron que tenía que estudiar medicina y yo ni siquiera me lo cuestioné, y yo me vi pues haciendo, pues por supuesto, mi ESO, mi bachillerato, haciendo mi selectividad y metiéndome o intentando meterme en medicina, al final acabé en una fisioterapia. Yo nunca me planteé durante ese tiempo si realmente quería ir hacia ese lado. Es decir, ese modelo educacional es como que ya entras en esa dinámica de piloto automático que voy a hablar a continuación. Entonces, hay un autor muy interesante que se llama Johann Hari, que habla en un libro que se llama El valor de la atención, analiza diferentes estudios desde el mundo de la psiquiatría, psicología y antropología, sobre qué pasa con esta sensación que tenemos mucho de aceleración del tiempo, ¿no? Como ese aumento de velocidad y que todo va súper rápido. Pues las conclusiones un poco comunes a las que llegan los autores es que hay mucha información libre circulante a la que tenemos acceso. Y eso hace que nos dé la sensación de que no tenemos tiempo suficiente como para acceder a toda esa información. Creo que si pongo un ejemplo claro, ¿no?, que a todos seguramente nos ha pasado, esto de tener millones de carpetas de guardados de me lo veo luego, me lo veo luego. Es una falsa sensación de seguridad, ¿no?, de que podemos acceder a toda esa información que probablemente no accedas. O fotografiar, yo qué sé, a mí me ha pasado en formaciones, ¿no? Fotografías todas las diapositivas que te van pasando, ¿no? Recopilas información, luego me la veo, luego me lo veo. Eso nunca ocurre, ¿vale? Hay otro autor muy interesante, que es Stefan Klein, que tiene un libro precisamente que se llama El tiempo, que habla también sobre pues, estas nuevas relaciones del ser humano, cómo ahora hay un tiempo que está impuesto por esa estructura que es, o ese aparato que es el reloj, y luego hay otra cosa que se llama el tiempo interno. Hay unos experimentos muy interesantes que han hecho algunos bueno, gente del mundo del arte, pero también geólogos y demás, que se han metido dentro de cuevas durante mucho tiempo, durante muchos periodos, y desde fuera, por supuesto, está cronometrado el tiempo que han pasado dentro de estos espacios, y ellos el tiempo, sin ningún reloj dentro, que aparentemente creen que están dentro. El máximo que ha llegado a pasar una persona es casi 2 años dentro, ¿vale? Cuando esa persona salió, lo primero que le preguntaron es ¿cuánto tiempo has estado dentro? Y él creía que no había llegado a 1 año. O sea, el tiempo interno es totalmente diferente al tiempo que marcan los relojes, que es un instrumento que se creó precisamente con la industrialización y con la aparición de los trenes para el tema de las mercancías y transporte de personas. Esto por un lado. Y en este libro, Stefan Klein sobre el tiempo también menciona otro estudio en el que se hace una encuesta en Alemania hace muy poquito tiempo, en el que pregunta a los alemanes qué relación tienen con el tiempo y cómo se sientan con respecto al tiempo. Y lo que le dice el 80% de estas personas encuestadas es que sienten que no tienen suficiente tiempo. Hostia, estamos en el momento en el que históricamente tenemos más esperanza de vida que nunca. O sea, ¿qué está pasando con esto, no? Y por supuesto, con esta relación que tenemos con el tiempo y con esta necesidad, ¿no?, de aprovechamiento de tiempo, de sentirme productivo, de sentirme útil, entramos en una cosa que todos creo que hemos experimentado alguna vez, que es el piloto automático. Es decir, como de repente, automatizamos, el cerebro funciona de una manera en la que cuanto más procesos automatice, menos energía gasta. Entonces tu cerebro está guay en ese estado, ¿vale? Entonces, os quiero mencionar algunos estudios súper recientes sobre algunos de los impactos que esto está teniendo sobre nuestra salud y, por supuesto, en nuestro día a día, ¿vale? Por un lado, se publica en 2010 en la revista Science un estudio llevado a cabo por el Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, ¿vale? El estudio se llamaba ¿Estás pensando en algo diferente de lo que estás haciendo en este momento? Este estudio básicamente nos venía a decir cuánto
tiempo estamos en una cosa que se llama red neuronal por defecto. Mientras tú no estás atento, o sea, si ahora me estáis atendiendo, estáis en red frontotemporal, y si vosotros de repente empezáis a pensar en otras historias, entráis en una red de redes neuronales que se llama red neuronal por defecto. Vale, por lo que venían en este estudio es que el 40% del día, es decir, de las horas que estamos despiertos, el 47%, perdón, de las horas de ese día estamos en red neuronal por defecto. El 47%, cuando los estudios nos dicen que deberíamos estar en torno al 30%. Pero este estudio se replicó en fines de semana y sube al 76%. Posteriormente se intentó hacer un estudio, este mismo departamento, de observar las relaciones que había entre pasar más tiempo en red neuronal por defecto y cuál era el estado, sobre nuestras emociones. El título del estudio era "Una mente divagante es una mente infeliz". Lo que venían a decirnos básicamente era que había una relación directa entre pasar mucho tiempo en esa red neuronal por defecto y sentirnos con mayor insatisfacción de vida. Un ejemplo que os voy a poner, ¿vale? Para que lo entendáis más fácilmente. Si estamos haciendo algo que nos desagrada, haciendo un trabajo que en ese momento dices, me la chusta, esto no me estaba sirviendo nada, pero me han dicho que lo tengo que hacer. Si estamos en piloto automático haciéndolo, nos provoca mayor desagrado que si no lo estuviéramos haciendo. Pero si esto lo extrapolamos a la parte buena, es decir, estoy haciendo algo que me agrada, si estoy en piloto automático, no me está aportando esa satisfacción o bienestar emocional que sí que me podría estar aportando. Entonces, una cosa más que quiero mencionar, y ya con esto acabo, perdón, es otro de los efectos que tiene este piloto automático, y es que otros autores, en este caso de ciertas universidades de Alemania, de la Universidad de Witten, nos hablan de una cuestión que es la amnesia para el automático. Vivir en este estado de piloto automático, es decir, sin nada de atención, genera que no generemos correctas memorias, es decir, que aquello que estamos viviendo no tenga la parte autobiográfica. Describo como un poquito mejor, ¿vale? Nuestra estructura del cerebro que está encargada de la memoria es el hipocampo, ¿vale? Este hipocampo registra o guarda la información en 3 archivos, 3 tipos de carpetas, para que me entendáis. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué? ¿Qué o quiénes? ¿Vale? Entonces, lo que están viendo en las últimas investigaciones es que cuando encuestan a las personas sobre experiencias de su día a día, se acuerdan de los datos, pero no del cómo se sintieron en ese momento. Entonces, en cristiano, para que me entendáis, estamos empezando a ser una especie de personas robóticas sin alma, porque nosotros, a nosotros mismos, por este estilo de vida, nos estamos quitando lo que somos. Es decir, somos lo que somos debido a las experiencias que vivimos. Le estamos quitando a nuestra memoria esto. Y es más, por un lado, este hipocampo, entre otras cosas de encargarse, por supuesto, de la memoria y del aprendizaje, gestiona la ansiedad y el estrés. Lo que estamos haciendo con este vivencia en piloto automático es debilitarlo, es decir, que las neuronas que forman y que estructuran este hipocampo debiliten y sea más pequeño. Cuando lo analizamos en neuroimagen, lo que vemos es que es más pequeño, que es igual que en una enfermedad neurodegenerativa, véase el Alzheimer. Entonces, vuelvo a retomar un poco una cosa que ha dicho Inés. El estilo de vida actual me compensa llegar a ser aquellas cosas que me dijeron cuando estudiaba que tenías que ser CEO de la empresa, no sé qué, tal, y estar todo el día enviando mensajes mientras comes y no sé qué. O sea, ponemos por encima, ¿qué es el éxito a día de hoy? Lo ponemos por encima de nuestra salud. ¿Preferimos a lo mejor llegar a ser CEO de la empresa que acompañar a mi madre que se está muriendo en los últimos momentos de su vida? No sé, creo que nos tenemos que replantear muchas cosas. Gracias, Mónica. Quizás por tratar de darle un poquito más de alma al tema y abordarlo también desde el punto de vista que nos puede contar Jorge, me gustaría leer un fragmento de un texto de Sergio del Molino que creo que habla bien de esta fractura o quizás escepticismo de la generación más joven respecto a sus mayores, ¿no? Sergio del Molino decía, no es que los jóvenes de pronto valorasen la vida de otra forma, sino que comprendieron que no iban a ser valorados de ninguna manera. Los viejos tenían esperanzas fundadas en que los sacrificios tendrían recompensa. Al final de los años de becariado y precariedad, asomaba la posibilidad de una vida burguesa donde podríamos pagar una casa y llevar una vida razonablemente cómoda. Entonces, según ese texto, me gustaría preguntarte, Jorge, ¿crees que la llamada salud mental es una cuestión no solamente, digamos, vigente, sino casi generacional
de los jóvenes y que en esta construcción de toda la narrativa respecto a la salud mental también podemos entender una narrativa respecto a los jóvenes actualmente, y si crees que esa fractura, ese escepticismo del que hablaba Sergio del Molino, también puede tener algún tipo de fundamento filosófico, quizás posmoderno, por la posible vida mediatizada que llevamos. Bueno, Manuel, yo no querría entrar en cuestiones en grandes honduras, ni que sean cuestiones psicoanalíticas, para abordar por qué la generación precedente a la de los jóvenes actuales realiza explicaciones tan alambicadas acerca de la suerte de estos, ¿no? Pero yo creo que hay algo de mala conciencia. Es decir, si os dais cuenta, los jóvenes de ahora son prácticamente un test de Rorschach en el que los boomer, y perdón por utilizar este término, van proyectando sus obsesiones cuando a veces son contrapuestas entre sí. Es decir, se nos dicen que los jóvenes de ahora son hipersensibles, superferolíticos, hiperestésicos, que efectivamente la generación de cristal está a punto de romperse siempre de pura sensiblería, pero luego se nos dice lo contrario, se nos dice que son apáticos, que son insensibles, goblin mode, dicen ahora los anglosajones, ¿no? O sea, que entran en este modo duende en el que ni sienten ni padecen y son poco menos que un geranio en la maceta, ¿no? Bueno, seguramente ambas cosas no puedan ser, ¿no? Seguramente también esta mala conciencia se ve en algo que es mucho peor que un insulto y es un halago mentiroso, porque efectivamente peor que te insulten es que te digan algo que a todas luces no eres. Y yo realmente detesto esto que cunde tanto, que es la generación más preparada de la historia. O sea, no se puede estar, desde el punto de vista de la lógica formal, no se puede estar preparado en términos generales. Estar preparado requiere, digamos, un parámetro como valor de entrada. Es decir, tienes que estar preparado para algo. Si tú estás preparado en general, pues al final supone que vas a ser una generación sin oficio ni beneficio, porque estás muy preparado. ¿Pero qué significa estar preparado, no? Y seguramente, como te digo, sea el cargo de conciencia pues, de una generación o de varias generaciones que, entre otras cosas, pues ha arrumbado durante muchos años la formación profesional, condenando tanto a jóvenes sobrecualificados como a jóvenes en estudios al mismo batallón de reserva. No sé muy bien, a qué responde todo esto. También te diría que quizá esta tentativa de tratar a los novillos como añojos, y yo más que del hipocampo voy a volver al campo, quizás sea en el fondo una manera de mantenerlos permanentemente estabulados, ¿no? Permanentemente en el cajón de curas, quizá por miedo a que de alguna forma, esto en el fondo es siempre una lucha de élites, ¿no? Y una lucha también de generaciones, ¿no? Y a lo mejor bueno, pues hay un cierto miedo a que finalmente dejen de ser los viejos sementales y las vacas viejas las que sigan dirigiendo la dehesa, ¿no? Yo la verdad es que haría epogé, como recomendaban los estoicos, a los que tanto se ha hablado ahora, y además en términos muy difamatorios, y luego recuperaron los fenomenólogos. La epogé es la suspensión del juicio, significa hacer un paréntesis y borrar todo aquello que se ha dicho y ver a los jóvenes de ahora con ojos nuevos. Muy bien, pues hagamos epogé. Inés, me gustaría, continuando con esta línea, preguntarte, por tu experiencia con pacientes en consulta, la mediatización, digitalización de la vida en comunidad, las nuevas generaciones que tienden a entender unos modelos relacionales basados en likes, me gusta, la proyección de ciertos avatares que filósofos como Jean Baudrillard podrían hablar de hiperrealidad, de simulacros. ¿Este tipo de dinámicas crees que tienen un factor generacional claro? ¿Cómo las estás abordando en la consulta? Y, digamos, ¿cómo crees que la nueva tecnología está suponiendo una externalización de la forma en que nos relacionamos, creando diversos avatares que ya son casi o más importantes que el propio yo presencial? Mm. O sea, que yo lo veo en población joven a la que atiendo, pero también veo que poco a poco permea, ¿eh? En generaciones anteriores. Bueno, yo creo que la manera de relacionarnos, o más bien que la tecnología se interpone muchas veces en la manera de relacionarnos. Para algunas cosas puede ser fabulosa, pero yo no estoy como 100% en contra de las redes ni de la tecnología. Creo que trae cosas y que es inevitable y trae cosas muy buenas. Pero creo que hay una crisis enorme de presencia, ¿no? Y de verdad ser capaces de estar con el otro. Por eso la psicoterapia en el fondo a mí me parece increíble, ¿no? Porque es casi una manera de resistir a cómo o sea, ¿cuánto tiempo pasáis, ¿no? A la semana? Realmente una sola hora en contacto con otro ser humano sin que nada más se interponga. Pues es algo bastante único. Yo creo que de hecho es algo que tendríamos que aplicar continuamente los que tenemos hijos
podemos entender, ¿no? que la maravilla, ¿no? de la presencia, ¿no? de estar solo con, ¿no? sin ningún tipo de avatar tecnológico entre medias, trae grandes cosas, ¿no? Y de hecho es capaz de, ¿no? de activarnos procesos que nos hacen abandonar esa red neural por defecto. Yo veo bueno, que el tema de las relaciones líquidas, ¿no? O sea, de desprendernos los unos de los otros, ¿no? de no profundizar, es algo que es patente. Veo cada vez más personas jóvenes o jóvenes, que yo ya no sé lo que es joven, ¿no? O sea, pero pues más o menos de mi quinta, que no son capaces de crear una familia, no solamente, y evidentemente, vale, tenemos una situación muy precaria en cuanto a vivienda, en cuanto a precios, ¿no? Y esto es algo innegable, pero cada vez veo más personas que no se ven capaces, no encuentran personas que les puedan acompañar en ciertas enmiendas. Y creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? con cómo estamos usando todo el rato las redes, la tecnología. Y luego otra cosa es que creo que proliferan cada vez más ciertos discursos que nos creemos y que quizá antes no, bueno, pues no hubiésemos tenido acceso a ello. Yo, por ejemplo, algo que observo mucho en gente joven es la proliferación de la moda de las relaciones abiertas. Yo tengo una opinión bastante construida, ¿no? acerca de las relaciones abiertas y de por qué quizá al ser humano no le sientan muy bien, ¿no? Pero yo me di cuenta de que a través del uso de redes sociales estas ideas proliferan, calan hondo. Y luego, bueno, nosotros sí tenemos que ir recogiendo los cadáveres, ¿no? Y muchas veces, pues en lugar de atender a otros procesos culturales, ¿no? Al diálogo, a aprender de nuestros familiares, nuestros amigos, ¿no? Nos quedamos ahí. Y bueno, yo creo que es algo de nuestra generación, pero es algo que atiendo, desde luego, también en generaciones anteriores. Gracias. Mónica, Nietzsche decía que tenemos arte para no morir de la verdad. Y quizás, como en tantas otras cosas, Nietzsche estaba equivocado. ¿Crees que la cultura puede reconectarnos con verdades, con esencias del ser humano? ¿Y cómo consideras que las nuevas generaciones pueden acercarse a la verdad a través del arte? Sí, yo en mi caso estoy intentándolo. Como os decía antes, al final yo lo que hago todo el rato es como fusionar em, cuestiones de neurociencia como súper relevantes a día de hoy. Es decir, te quiero poner un ejemplo, ¿vale? Yo ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que se llama Siete Sentidos, porque dentro de la neurociencia yo me dedico a la neurociencia interoceptivo, neurociencia del cuerpo, ¿vale? Recogiendo lo que os vengo diciendo hasta ahora, los estudios demuestran que estamos súper, debido a este piloto automático en la manera y estilo de vida, estamos súper desconectados del cuerpo. Esto hace también que no haya esa memoria autobiográfica, perdón, de la que antes os hablaba, y hay muchísimos estudios que hablan sobre la importancia y la influencia que tiene el cuerpo sobre el cerebro, ¿no? Yo dentro de este proyecto Siete Sentidos, una de las piezas se llama Mente Corporizada, y precisamente habla sobre la importancia, ¿no? de la postura en nuestro día a día, y también algo súper relevante con respecto a las emociones, seguro que Inés lo conoce. En estos estudios lo que vienen demostrando es que la postura también es una inductora de emociones, ¿vale? Muy resumidamente, se publicó un estudio en la revista Nature en 2014 del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, de Johannes Michalak. Y este estudio lo que nos venía a decir es que, bueno, ponían en dos casos diferentes, ¿vale? Les colocaban delante de una pantalla de un ordenador en dos situaciones diferentes. Una, la pantalla estaba a la altura de los ojos, y otra, la pantalla estaba en el suelo. En esta pantalla lo que era como un vídeo en el que salían palabras con connotación negativa, positiva o neutras, ¿vale? Entonces les ponían delante de la pantalla en esta situación y en esta otra. Entonces, claro, para mirar la pantalla de abajo, las personas tenían que adquirir como esta postura, que no sé cómo si os suena, ¿vale? Y lo que veían es que cuando pasaban por esta situación y les preguntaban cuáles eran las palabras de las que se acordaban, cuando la altura más o menos era esta, es decir, una postura pues normal, relajada, neutra, vamos a decir, no había diferencias entre el recuerdo de las palabras con connotación positiva y negativa. Mientras que cuando la pantalla estaba abajo y adquirían esta postura, era mucho mayor el recuerdo de las palabras con connotación negativa, mucho más por encima.
Es decir, lo que nos viene a decir este estudio es que probablemente nuestra postura del día a día tenga una connotación negativa. Uno, hacia nuestras emociones, es decir, la propia postura esté generando una emoción con tendencia, en este caso, como a la tristeza, a la depresión, a la angustia, al malestar. Y por otro lado, tiene un sesgo sobre nuestra memoria, es decir, recordamos mucho más las cosas que vivimos negativamente, es decir, con esa connotación negativa, que la positiva del día a día. Es decir, estamos recogiendo datos mucho más negativos que positivos. Luego se publicó otro estudio por parte de otra universidad en 2015 en el que demostraron que incluso el registro de la postura por parte del cerebro se da durante la noche. O sea, la importancia de esto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy desarrollando diferentes piezas de perfo, como os decía antes, instalaciones y demás, en las que no solamente le doy la importancia, ¿no?, al cuerpo, a la postura, son piezas en las que invito a las personas a sentarse conmigo, a ver qué ocurre, a que se observen, también porque estamos muy desconectados también de la escucha emocional. Al final, etimológicamente la palabra emoción viene del prefijo e, que es hacia, y motio, ¿vale?, que significa, es la raíz de emoción, ¿no? Es decir, una emoción implica un movimiento. A día de hoy estamos desconectadísimos de esto. Es decir, uno, no sabemos reconocer las emociones ni tampoco expresarlas. Es decir, el cuerpo para entender y expresar una emoción necesita el movimiento. Decía el psicólogo William James, que para que lo pongáis ahí un poco en lugar, es la palabra que literalmente define qué es la plasticidad neuronal. O sea, dentro de la neurociencia es una persona muy, muy destacada. Y él decía que el cerebro necesita sí o sí del cuerpo para entender una emoción, porque una emoción es un concepto tan abstracto que si no, no lo podría entender. A día de hoy estamos totalmente desconectados de esto. Y bueno, creo que Inés me puede corroborar un poco en todo esto. Entonces, por supuesto, en nuestro día a día, nuestra postura, oficina durante 10 horas, está influyendo directamente sobre nuestra emoción, sobre nuestra salud mental, y yo en este caso lo que hago es a través de la cultura intentar abrir espacios a través de las piezas, pero también invitando dentro de instituciones, museos y diferentes fundaciones relacionadas con el arte, invitar a personas a que hablen sobre esto. Claro, y además tú en alguna ocasión has mencionado que no hay tanto posturas malas como posturas mantenidas en el tiempo. Es decir, que Exacto, no es tanto la postura de estar mirando así la pantalla, sino eso estar es, demasiado tiempo así eso es. o de otra forma mirando las pantallas. Perdona que te corte, justo. Tenemos en España tenemos un equipo de investigación que es del doctor José Luis Trejo. Es un neurocientífico que relaciona mucho como cerebro y estrés o cerebro y deporte, ¿no? Dentro del estilo de vida acaban de publicar un estudio y además en 2023 en el que hablaban sobre, ¿no?, el bienestar que produce el hacer ejercicio físico, ¿no? Tiene muchísimo bienestar, por supuesto, sobre el cerebro, sobre las emociones. Pero claro, ¿cómo tenemos planteados a día de hoy el tema del ejercicio físico, no? Seguramente muchísimas personas que aquí trabajen en oficina tengan estructurado, ¿no?, como ese día en el que paso 8 o 10 horas en una oficina y luego me voy a quemar 1 hora al gimnasio y me voy para casa. Hecho, ¿no? Vale. Pues lo que nos dice este estudio, que es súper relevante a nivel mundial, es que ya no es solo importante que no seamos sedentarios, sino que la sedestación del día a día y el número de horas que pasamos sentados en la silla es relevante. Os voy a poner un ejemplo claro de este estudio. Hacían como 4 grupos de personas que no hacen nada de ejercicio, que van caminando al trabajo 10 minutos, que hacen 1 hora de ejercicio moderado y más de 1 hora de ejercicio moderado. Y dentro de cada grupo más o menos horas que pasaban sentados, ¿vale? Bueno, y en otro lado, riesgo de mortalidad general. Así, un súper catastrofista. Bueno, uno de los ejemplos, básicamente, es a lo que llegaba este estudio y las conclusiones, es que una persona que pasa 8 o más horas sentado en una oficina y que se va a quemar después 1 hora al gimnasio de ejercicio intenso moderado, tiene el mismo riesgo de muerte que una persona que no hace nada de ejercicio físico pero que pasa menos de 4 horas sentados en oficina. No sé, o sea, démosle una vuelta a cómo está planteado el modelo de trabajo a día de hoy, porque hay un impacto diario de nuestra vida en el día a día. Yo creo, Mónica, con este comentario hay Con esto, por bastante favor, no estoy diciendo que no que hagáis se, ejercicio, sino que cambien, sino que cambiemos. No. También. No lo agarréis por ese lado que ya lo estaba viendo. que se ha visto identificada. Por ir a las últimas intervenciones, Jorge, antes has criticado esta idea de la generación más preparada de la historia y recientemente se publicaba un estudio que venía a decir que quizás no importa tanto
la formación terciaria, como pensamos. Había algunos ejemplos bastante ilustrativos, como por ejemplo, que en Inglaterra, aquellas personas que tienen alrededor de 30 años y que han hecho un máster en ciencia política ganan un 10% menos que aquellos que solamente han hecho una carrera, no un máster en ciencia política. Y que esto, por ejemplo, para aquellos que han estudiado historia es de un 20% la diferencia, y para aquellos que han estudiado literatura o filología es de un 30%. ¿Crees que este es uno de los ámbitos o de las narrativas que quizás también ahora las nuevas generaciones miran con escepticismo y que quizás hay que reformular, al igual que la idea de salud mental? Bueno, no, yo creo que aquí hay una cuestión que está, en fin, como si fuera un ave rapaz, está sobrevolando en círculos el debate, que es lo inasequible que se ha vuelto la vida buena, o una tentativa de conseguir una vida buena, definámosla como queramos, ¿no? Entonces, yo soy el primero que en muchas ocasiones me inclino por hipótesis posmateriales. En Agitación sobre el mal de la impaciencia, un ensayo de 2020, acuñé este concepto del homo agitatus para hablar de este coetáneo, yo me baso en mí mismo, que se encomienda se encomienda la tarea de rendir siempre y no rendirse nunca. Y en realidad sí, efectivamente, esta crítica a la hiperproductividad que hace que nos obliguemos a estar siempre haciendo cosas que no son significativas, sin duda es importante. Y esto, por supuesto, induce a una serie de modos de vida que en ocasiones favorecen el desarraigo, impiden los lazos duraderos, etcétera, etcétera. Bien, las hipótesis postmateriales tienen mucho interés, pero yo creo que no deberíamos olvidar la materialidad de las cosas. Ahora mismo yo creo que lo que más puede explicar problemas como el auge de los problemas de salud mental, etcétera, etcétera, que yo creo, por cierto, que el problema de salud mental no es más que un epifenómeno de otro problema mucho mayor, que es la soledad no deseada. Y ya que empecé hablando de estos políticos que popularizaron la cuestión, me sorprende lo poco que hablaban de este problema, que imagínate si será importante que hasta tiene un observatorio estatal, ¿no? Entonces, hombre, teniendo en cuenta que se supone que 1 de cada 10 españoles, cuando lleguen a la provecta, no van a tener a nadie a quien dirigirse cuando lo requieran, pues evidentemente es un problema importante. ¿Por qué creo que estos políticos no lo trataban? Porque evidentemente ese problema es indisociable de otros que quizás resultan más espinosos, como, por ejemplo, la disolución de los lazos familiares o la disolución de los lazos naturales. Sea como fuere, la cuestión material es importante en un momento en el que creo que empieza a ser bastante obvio que es muy difícil edificar un modelo de vida buena o edificar, sin más, un modo de vida a largo plazo, estable, duradero, etcétera, etcétera, cuando la precariedad del mundo laboral favorece un modelo dual en el que hay unos outsiders que nunca van a tener un contrato estable hasta que no peinen canas, un momento en el que cunde el desclasamiento, en el que cunde también la mengua de las expectativas, en el que hay un empobrecimiento generalizado, y esto hace que efectivamente la gente prefiera inclinarse por otros modos de vida, muchas veces movidos por una cuestión eminentemente material. Entonces yo no querría caer en esta cuestión de no, es que ahora la gente presa de ciertos embrujos o ciertos fetiches culturales prefieren quedarse en su casa haciendo reiki o prefieren dedicarse al Satisfyer y al Whiskas y no sé qué tanto. No, es que en realidad las estadísticas lo que nos dicen es que el 88% de las mujeres españolas entre 25 y 34 años, edad fértil, querrían ser madres, y sin embargo, en la práctica, los resultados son completamente inversos. Es decir, la realidad es completamente inversa a los deseos. Es decir, no, es realmente llamativo que el país que encabezaba la maternidad en los años 70, ahora prácticamente parezca que se le haya impuesto una política de hijo único a la manera china. Entonces, eso yo creo que, entre otras cosas, muestra que quizá no deberíamos soslayar la materialidad del asunto y que quizá las ineficiencias de nuestro mercado laboral, quizá efectivamente una cuestión que hace que los jóvenes no decidan mantenerse jóvenes. Y ahora voy a seguir con el tema este de la broma de que la juventud se alargue. Yo creo que no es casualidad que cada vez nos encontremos más jóvenes de 50 años, o mejor dicho, jóvenes que visten, cincuentones que visten como jóvenes, que seguramente tienen el bolsillo de un joven, pero que tienen el hígado de un abuelo, ¿no? Creo que no es casualidad que proliferen ciertos modos de vida, porque precisamente vienen inducidos por unas cuestiones materiales que prácticamente les obligan a ello. Es decir, yo tengo un amigo periodista que con 50 años comparte casa, tiene una habitación con otros tres veinteañeros, ¿no? Bueno, pues evidentemente, si eso no te obliga, si eso no te está condenando a una juventud perenne, pues me dirás tú, entonces, ¿qué? Sí, y justamente sobre la materialidad de las cosas, hay una estadística que me parece muy, muy relevante, y es que comparando, ¿no? Siglo XX y siglo XXI, en 1900 los adultos en edad fértil dedicaban 26 horas a la semana a tareas domésticas, en tanto que en 2005 esa cifra solamente se había reducido a 24 horas a la semana. Tiempo que no puedes dedicar a otras cosas y que te imposibilitan la posibilidad de formar un hogar
es un tiempo material que imposibilita la generación de vínculos, ¿no? Bueno, sí, aquí por supuesto hay una cuestión inmaterial. Se nos ha hecho creer que efectivamente somos los únicos artífices de nuestra aventura, que nos bastamos y nos sobramos. Esto ha hablado muy bien Julio Llorente, mejor que nadie. Sí, efectivamente es una dinámica cultural que sobre todo nos ha hecho creer que los vínculos no son importantes porque lo preceptivo es flotar con la corriente en aguas oscuras y dejarnos llevar y no atarnos a nada, ¿no? Sí, efectivamente eso es así. Y para concluir, Inés, el año pasado se hizo una encuesta a jóvenes entre 15 y 29 años y salía como los ámbitos más prioritarios para ellos, en relación con lo que también ha mencionado Jorge, que eran la salud y la familia. Más de un 90% eran sus prioridades. ¿Cómo crees que para atajar entre algunas de las posibles causas de las enfermedades mentales se puede abordar la necesidad de vincular la salud con la familia y la formación de vínculos y, por tanto, la cohesión de comunidades para que en una sociedad cada vez más conectada, no por eso estemos menos cohesionados como comunidad? Mm, bueno, yo creo que también tenemos que cambiar de nuevo, o sea, esta visión de éxito. El otro día con un paciente, eso es un chico, pues eso, joven de unos 30 años, superpuesto en un banco y tiene una gran crisis de pareja, ¿no? Bueno, pues yo les insté también a reflexionar acerca del propósito vital de la relación, ¿no? Hacia dónde van, qué horizontes vitales tienen y cómo de compatibles son, porque no lo parecía mucho. Y entonces él me decía, no, pero es que mi pareja me dice que mi propósito en la vida tiene que ser algo único, tiene que ser algo como, ¿no? O sea, como grande, tengo que ser capaz de diferenciarme del resto. Pero Inés, yo es que lo que quiero es ser padre, ¿no? Y dice, pero eso es válido, ¿no? Eso es un sentido en la vida válido. Y yo, bueno, creo que es, pues, a mi parecer, uno de los más grandes y enormes que puede tener un ser humano. Entonces, la verdad es que tenemos que reflexionar mucho acerca de qué es el éxito. Volver a conectarnos, estamos absolutamente desnaturalizados, o sea, somos capaces, ¿no? de desconectar con nuestras necesidades fisiológicas, incluso afectivas, ¿no? De yo necesito estar con mi hija muchas horas al día y con mi marido, ¿no? Y bueno, pues para ser súper exitosa en lo que quiero ser, que no es mi caso, ¿no? Pero me creo que tengo que trabajar, ¿no? O sea, que Byung-Chul Han de nuevo, ¿no? Dice que el ser humano moderno se autoexplota pensando que se está realizando. Entonces, bueno, creo que la solución, y creo que hay solución, yo soy muy optimista, no creo que para nada estemos ante una crisis de salud mental, creo que de hecho a muchos políticos les interesa ponernos a los psicólogos como parapeto, ¿no? De problemas de un calado mucho más hondo y más social. Creo que la solución tiene mucho que ver con volver a conexiones profundas, con apagar la tecnología X tiempo al día porque es necesario, ¿no? O sea, conectar con procesos internos y escuchar al otro y reconectar con propósitos que sabemos que nos hacen bien y que nos hacen humanos. Yo soy, ¿no? O sea, reivindico, ¿no? el posicionamiento de mirar hacia afuera, ¿no? De la trascendencia. Y yo creo que eso es la trascendencia, ¿no? Y los vínculos son un grandísimo antídoto para todo este grandísimo problema de salud mental que, entre comillas, tenemos. ¿Me dejas hacerle réplica a una cosa? Claro. Em, Se ha mencionado una cosa relacionada con comunidad, con el volver a los orígenes, y yo también creo que dentro de, ¿no? esta generación de repente nos ha caído como una mole, ¿no? Todo esto yo que os he contado, ¿no? Quiero acabar un poco en alto, ¿no? Porque es como, ¡buah! Afectación constante, ¿no? Del estilo de vida, menos bajón, me va a morir mañana. Calma. La idea es poner los datos sobre la mesa, ser conscientes para intentar aplicar cambios en nuestra vida para que no haya un impacto directo. Entonces, volviendo un poco y retomando lo que han mencionado mis compañeros, creo que a lo mejor hay que plantear también nuevos estilos de vida. En una de las anteriores mesas se ha dejado caer esto de volvernos al pueblo como algo malo. Y yo creo que puede ser un nuevo modo de estilo de vida interesante. Entre otras cosas porque hay cientos de estudios que respaldan el bienestar emocional, físico que nos puede aportar estar rodeados de naturaleza. Eso por un lado. Por otro lado, hay un estudio que se publicó en 2023 y si os interesa el tema de la microbiota y todo esto, la red intestino-cerebro, hay una médica muy interesante que se llama, María Ángeles de la Puerta, la doctora de la Puerta, la podéis encontrar en redes sociales,
Hace 2 días le entrevistaron y mencionaba un estudio en el que se relaciona el estilo de vida de las zonas rurales con las zonas más rústicas o menos industrializadas, ¿vale? Y ella hablaba de las personas más felices del mundo. Obviamente hay una relación directa entre lo que venía a decirnos este estudio, es que hay una relación directa entre el estado de bienestar de nuestra microbiota y sobre todo en cuanto a diversidad de la microbiota, es decir, los bichitos que tenemos en el intestino, para que me entendáis, y nuestro estado emocional, la sensación de bienestar que tenemos. Entonces, se analizaba en este caso, había una comparativa entre una ciudad europea y una tribu de Tanzania, que es la tribu Hadza, y básicamente es una tribu que son personas que, uno, de base, tienen una comunidad, han perpetuado el apoyo en red, el apoyo mutuo, la crianza comunitaria, es decir, el apoyo no solo entre mujeres, sino entre mujeres y hombres dentro de esa crianza. Por supuesto, no están expuestos a ningún tipo de tóxico ni contaminación ambiental, se autoproducen todos los alimentos, es decir, y por supuesto no utilizan ningún tipo de pesticida, es decir, tienen como esa parte innata y este estudio se ha replicado con respecto a diferentes ciudades europeas y vuelven a decirnos lo mismo. Nuestro estado emocional también tiene una relación directa con nuestro estado de la microbiota. ¿Qué es lo que más afecta a día de hoy dentro de todos los factores de epigenética? El estrés. Entonces, ¿cómo estamos viviendo actualmente en nuestro día a día, ¿no? Entonces, hay diferentes factores dentro de la epigenética, ¿no? Que son como esos 7 grandes, ¿no? Del ejercicio físico, la exposición a tóxicos, el estrés, la nutrición, ¿no? Esos los podemos intentar cambiar o modificar, ¿no? Pero creo que tal y como está planteado el futuro que nos han dejado de alguna manera generaciones superiores a las nuestras, como hoy planteaban en anteriores mesas, a lo mejor no es seguir haciendo pisos alrededor de Madrid, a lo mejor es largarnos de Madrid y repoblar zonas rústicas y crear nuevos modelos de vida más arraigados a estilos de vida relacionados con la tradición, dentro de los pueblos y este tipo de cuestiones. Yo diría una cosa, quizá haya que volver a vivir de forma comunitaria, pero quizá no tanto obstinarse en qué forma tiene esa comunidad. Es decir, que son esos, que es una forma de proceder, ¿no? Que nuestros vínculos de alguna forma sean más duraderos. Antes estábamos hablando de un libro de Susan Pinker que me gusta mucho, que es El efecto aldea, y ella, bueno, pues a partir de parámetros escrupulosamente objetivos, está midiendo, entre otras cosas, la esperanza de vida de los estadounidenses y se da cuenta de que hay una porción de las mujeres que viven 10 años más que el resto de las estadounidenses medias. Son unas monjitas que son absolutamente sedentarias, comen con un alto índice de grasas, no han hecho en su vida ejercicio, etcétera, etcétera. Pero eso sí, cuando llegan a mayores, tienen una red de afectos, una red de amor, etcétera, etcétera, que hace que sientan ese lazo comunitario, ¿no? Y que sientan ese sentido que muchas veces la gente, al llegar a cierta edad, pues se le hurta, ¿no? Yo creo que es importante esto de vivir de forma comunitaria por una razón. Los que tengáis, como yo, la costumbre, una costumbre poco explicable de leer columnas de opinión, porque generalmente sacas poco en claro, os habréis encontrado con esta cita de Tocqueville repetida hasta la náusea, contenida en el primer tomo de La democracia en América, en 1835, de la mayoría aritmética. Lo más peligroso para una democracia es que haya una mayoría impetuosa que arrastre a una serie de minorías, etcétera, etcétera. Por supuesto que es un peligro. Pero este aquí que 5 años después, en 1840, Tocqueville más o menos se desdice y aunque reconoce que efectivamente es un peligro, añade un peligro todavía mayor, que es la anomia, que es el repliegue cívico, que es la posibilidad, siempre al acecho, de que los ciudadanos se dejen de empuñar las riendas de su destino y se conviertan en súbditos. Bueno, esa anomia hoy efectivamente ha llegado a su paroxismo y hoy nos damos cuenta de que precisamente ese individualismo es realmente paradójico, ¿no? Que precisamente la era de la comunicación, cuando comunicación etimológicamente viene de comunis, es decir, la comunicación tiene que ver con lo común, que precisamente nos conecta en tiempo real y al mismo tiempo nos haga sentir solos y haga que estemos cada vez más replegados en nosotros mismos, ¿no? Por eso yo creo que al final se trataría, como te has dicho, Julio, de, por ejemplo, edificar amistades fuertes, edificar vínculos que sean duraderos, que no sean de hoy para mañana. Y por eso yo no lo situaría en un lugar concreto. Hay un autor que me gusta mucho, un ensayista que se llama Miguel Ángel Hernández, y él habla que después de muchos años sintiendo la insatisfacción de las grandes ciudades, porque las grandes ciudades siempre son focos de insatisfacción, siempre han sido, en fin, desde Babilonia es el foco de todos los males la ciudad, ¿no? Entonces él decidió volver al pueblo en el que entendía que se albergaban las esencias de lo tradicional, donde las amistades sean
eran duraderas, donde a tu hijo lo criaban entre todos, entre los vecinos, entre los tíos, etcétera, etcétera. Y entonces se dio cuenta al volver de por qué se había ido del pueblo. La fiscalización, el cotilleo constante, la vecina que le decía, ¿a dónde vas? ¿Con quién has quedado? ¿Quién es tu novia? ¿Por qué no tienes novia? Etcétera, etcétera. Entonces duró unos meses y se volvió otra vez a la ciudad, ¿no? Entonces yo no me obcecaría tanto en qué forma tiene esa comunidad, sino sobre todo en vivir de forma comunitaria. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Pues quizás para terminar y retomando la vertiente cultural, me gustaría leer un poema muy cortito de María Pazotero, que fue premio Adonais en 2023, que se llama Los Atormentados, que habla desde su experiencia como médico con las enfermedades de salud mental, y tiene un poema que se llama De su rostro, que creo que aglutina algunas de las ideas que hemos tratado en esta mesa, y que dice así: el cesto de la paciente era un paisaje rocoso. Mi boca no supo qué decirle. Mi mano fue a rozar la suya y la suya se apartó violentamente. Mucho tiempo estuvimos en silencio. Su mirada me guió serena por intransmutables pendientes inclinadas. Y allá arriba, después de andar despacio, entre los pastos secos del pasado, me mostró lagunas tan profundas que ni al negro de la noche se parecen. Muchas gracias. Muy bien.